a través de la plataforma Facebook en el mundo entero. Donde quiera que nos escuchen ahora, le damos la bienvenida, le damos gracias por estar ahí. Le pedimos como siempre que comparta esta publicación para que muchas personas puedan ser alcanzadas por este mensaje. El mensaje que hoy tenemos es un mensaje de poder. Como siempre, cuando predicamos la palabra del Señor, estamos predicando poder, estamos predicando sabiduría. No es de la sabiduría humana, sino es de la sabiduría celestial. Y lo que esperamos, y es mi oración y mi ruego todos los días y todo el tiempo, que el Señor mismo sea dando testimonio de su palabra, que el Señor mismo sea siguiendo esta palabra con manifestaciones de poder en el Espíritu. El tema de hoy es: presta atención a tu conciencia. Presta atención a tu conciencia. Creo que nada más importante que nosotros manejar conciencia de las cosas. Vemos que la tierra está en un momento interesante, en un momento de retos, porque a lo largo de mucho tiempo el ser humano no ha tenido conciencia de mayordomía. Vemos que hay hijos abandonados, vemos que hay familias dispersas, porque ha faltado conciencia, de responsabilidad quizá, y en eso creo que no necesariamente hay que poner el dedo, simplemente hay que llamar la atención sobre ese tipo de problemática que se maneja hoy en el mundo. En todo sentido, hay pobreza porque falta conciencia en los corruptos, falta conciencia. Hay movimientos a nivel mundial que están reclamando una conciencia distinta. Pero nosotros, ¿qué tipo de conciencia hemos de manejar? ¿Qué tipo de conciencia hemos de vivir? Y es lo que vamos a tratar en el día de hoy. Hay una naturaleza caída. El mundo vive bajo una naturaleza caída. Aquellos que no han tenido la oportunidad de conocer a Dios como Padre, viven, se mueven y existen en una naturaleza caída, que por mucho que intenten, jamás les permitirá salir de allí, a menos que puedan recibir a Jesús como el Señor, puedan declarar a Jesús el Señor de sus vidas. Cuando eso ocurre, hay una transición. Cuando eso ocurre, hay un cambio. Somos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, reino de luz, reino de poder, reino de sabiduría, reino de conocimiento. Eso ya es de por sí un avance tremendamente importante. Eso ya es de por sí una victoria, ya es de por sí una ganancia. Pero todavía no es lo suficiente. Con esto no quiero minimizar todo lo que hemos dicho antes, no quiero que se haga poquito, chiquito. Es grande, es muy grande. Pero todo eso tiene que operar en nuestra conciencia. Ha operado en algunos, un poco mayormente en el entendimiento, ha operado en algunos en el alma, y en todos ha operado ya en el espíritu. Pero entendimiento y alma aún parece no son alcanzados por esa verdad, no son permeados. Cuando le digo permeados es que eso no ha traspasado el celofán, no ha traspasado la barrera, no se ha permeado. Es decir, es como cuando usted echa agua en greda, en arcilla. Ese agua es muy difícil que permee la arcilla, porque ella tiene es un material que no deja que el agua penetre. Así, nuestra alma no ha sido del todo permeada por el perdón, no ha sido del todo permeada por el regalo de la gracia. Así, nuestro corazón, nuestro entendimiento no han sido permeados del todo por el mensaje impactante y poderoso de la gracia. Pero sobre todo, así, nuestra conciencia no ha sido permeada por el regalo de la gracia. Nuestra conciencia. Y allí radica el problema. Por eso, ponga la atención a su conciencia. Ponga atención a su conciencia. Es allí donde radica el mayor problema de aquellos que son creyentes y no han podido hacer la transición a hijos.
Es allí donde radica el mayor problema de aquellos que todavía hoy día siguen sometidos, sumergidos en la religión. La conciencia no ha sido limpia. ¿Por qué? Porque la religión no va a permitir nunca que la conciencia sea alcanzada por la sangre del Cordero, que la conciencia sea alcanzada por el nuevo pacto. La religión está en contra de que su conciencia sea siquiera salpicada por esa preciosa sangre, mucho menos sumergida en la sangre, mucho menos bautizada allí su conciencia. Pero una vez que ocurra eso, entonces vamos a alcanzar niveles de entendimiento, niveles de conocimiento que nunca antes habían sido posibles para nadie antes en el mundo. Tendremos entonces y habremos alcanzado una conciencia limpia, una conciencia limpia. Usted y yo, como hijos del Dios Altísimo, debemos movernos en una conciencia limpia. Somos dueños de una conciencia limpia. Pero todavía, déjeme dar una pequeña historia de una pareja que vivía en una casa y tenían una ventana en la cocina que daba al patio. Y en el patio, compartían patio trasero con la casa de atrás de ellos. Y entonces, todos los días la mujer salía, el hombre estaba en la sala mirándola. Y todos los días la mujer salía y decía, esa mujer de allá no sabe lavar la ropa. Siempre le queda sucia, siempre le queda con manchas. Y el esposo solamente reía. Y nuevamente se repetía la escena, porque la vecina del patio trasero salía a colgar la ropa para secarla, y entonces esta mujer salía y decía, esa mujer no sabe lavar su ropa, siempre le queda con manchas. Un buen día, el marido, quizá fastidiado de escuchar la queja, quizá queriendo mostrarle dónde estaba verdaderamente el problema, se levantó del mueble, de su sofá donde estaba siempre sentado, agarró un trapito y limpió la ventana de la cocina por donde la mujer veía a la otra poner la ropa. ¿Cuál fue la sorpresa cuando esta mujer dijo, wow, entonces era mi ventana la que estaba asociando la ropa de la vecina? Resulta que tenemos nuestra conciencia muy salpicada del mundo. Tenemos nuestra conciencia muy salpicada de condenación. Tenemos la conciencia muy salpicada de todo lo que el mundo tiró antes de que llegáramos a la religión y de aquello que la religión tiró en nuestra conciencia después que llegamos allí. A mí me da profundo pesar cuando escucho a personas orarle al Padre, y aún siguen en la conciencia pecaminosa pidiendo algo que ya les fue otorgado, algo que ya les fue dado, el perdón. No han limpiado su vidrio, no han limpiado su conciencia. La sangre no alcanzó para limpiar la conciencia. Siguen considerándose pecadores, siguen considerándose insuficientes, siguen considerándose que aún les falta hacer más para alcanzar la limpieza. A eso se le llama la justicia en el reino. Se olvidan que el Señor nos declaró justos, se olvidan que Él nos informa en la Escritura que nosotros fuimos hechos justicia de Dios en Cristo. Justicia de Dios en Cristo. Es decir, ese es el mayor nivel de justicia al que podemos pretender, al que podemos querer llegar. Ya no es solamente que somos justos, sino que nosotros somos la justicia de Dios. Note eso. Ya no es solamente pensar que somos justos. Ahora es entender, comprender desde la conciencia que nosotros somos la justicia de Dios en Cristo. Pero es en Cristo. Cuando nuestra conciencia cambia, amados, cambia nuestro entorno, cambia nuestro entendimiento, cambia la práctica de nuestra fe. Cuando nuestra conciencia cambia y podemos sentir que verdaderamente somos libres, porque ahora cantábamos, ¿verdad? Soy libre por su gran amor, me hiciste libre y ahora puedo danzar, etc. Pero no se trata de que seamos libres para danzar y para aplaudir. Eso lo hace el mundano también. Se trata de ser libres para gobernar. Se trata de ser libres para ejercer la autoridad que Dios nos delegó. Ese es el modelo de Dios que todavía sigue en marcha.
Génesis 1:28, hoy día todavía está activo. Señorear la tierra y sojuzgarla. Eso todavía está activo. Y hoy, más que nunca, opera en los hijos del Dios Altísimo. Es decir, en nosotros, en aquellos que le hemos recibido, en aquellos que le entendemos como el Señor de nuestra vida. Esa libertad es una libertad que debe ser ejercida desde una mente gubernamental. Es una libertad que debe ser ejercida desde una mente de gobierno, desde una mente que gobierna lo externo y que no se deja gobernar por lo externo. Allí va a radicar mayormente la gran diferencia entre si tenemos una fe que alcanza victoria o tenemos una fe que todavía vive postrada delante del mundo, que todavía vive postrada ante lo que el mundo dice. Ahí va a radicar la gran diferencia. Pero cuando tenemos la conciencia de Dios y tenemos la conciencia de Dios en nosotros y de nosotros en Dios, nuestro entorno va a cambiar completamente, porque ahora sabremos que la voz suya y la voz mía van a sonar como una voz autorizada, que la voz suya y la voz mía van a tener el poder no de Pedro ni suyo, es el poder de Dios que simplemente seguirá gobernando. Debemos recordar, amados, debemos recordar que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve por la palabra. Todo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve por la palabra. Dijo Dios y fue. Dijo Dios y fue. Cuando Dios dice, hay en la palabra de Dios, hay en su voz un poder creativo. Hay un poder que llama a las cosas que no son como si fueran y llama a las cosas que no se ven para que se vean. A alguien tiene que calarle profundamente este mensaje. Alguien está esperando un cambio, una transformación, una manifestación en su vida, pero quizás hasta este momento está clamando a Dios y hoy Dios le dice, como le dijo a Moisés cuando estaba frente al mar, ¿por qué clamas a mí? Levanta tu vara y ordena. Yo te he dado a ti una autoridad. A ti Es que es necesario entender esto. Dios le dijo a Moisés, te he nombrado y te he erigido, te he constituido en Dios para Faraón. En Dios para Faraón. Y cuando Moisés entendió aquello, cuando pudo entender que, hey, no voy a clamar a Dios porque aquí yo soy la autoridad de Dios en esta tierra, levantó su vara, le habló al mar y el mar no tuvo otro remedio, no tenía otra opción, sino que debía abrirse, sabía que tenía que abrirse, porque aquellas cosas que ante nuestros ojos son simplemente minerales, son cosas animadas o inanimadas, pero cosas externas, aquellas cosas tienen un oído que está programado para escuchar la voz de Dios y sujetarse a ella, para escuchar la voz de Dios y obedecerla, para escuchar la voz de Dios y plegarse a lo que es la voluntad de Dios. Pero hoy día nosotros tenemos la voz de Dios en nuestra boca. Pero nosotros, a todos aquellos que quizá venimos en parte de la religión, nos fue enseñado que somos indignos, que somos impuros, que no tenemos ningún poder. La religión está inmersa en ese discurso rancio, falso, mentiroso, que le dice al Hijo de Dios, aquel que fue alcanzado por la sangre, que le dice al Hijo de Dios, aquel que fue redimido por el sacrificio en la cruz, que le dice al Hijo de Dios, aquel que fue lavado, justificado, conocido, llamado, que fue predestinado, que fue santificado y glorificado. A ese, la religión le sigue diciendo que no, que todavía no le alcanza, que él tiene que hacer más. Y entonces la conciencia vive salpicada de insuficiencia. Pero cuando tenemos la conciencia de Dios en nosotros y nosotros en Dios, operamos distinto. Nuestra plataforma ha cambiado. Ahora subimos al sitio que verdaderamente Dios nos quiso posicionar con la muerte de su Hijo. Entonces, ¿es usted insuficiente? ¿Es usted escaso? ¿Es usted enfermo? Algunas personas pueden decir, hablando de fe, no, yo voy a estar bien. Cuando usted dice yo voy a estar bien, usted está diciendo yo estoy mal. Mas cuando usted declara que usted está bien, es porque se ha hecho de una verdadera limpia conciencia,
de una conciencia poderosa, de una conciencia que entiende la manifestación del poder de Dios en su vida. Cuando usted dice yo estoy bien, está entendiendo lo que la Escritura dice. Mas si tenemos el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, vivificará vuestros cuerpos mortales. Ahora hemos entendido palabra de sanidad. Cuando nosotros declaramos algo en nuestra vida, hemos de declararlo desde la conciencia limpia. Amados, mucha atención. Declare siempre desde la conciencia limpia, desde la conciencia de un Dios que lo habita, desde la conciencia de un Dios que lo habilita, desde la conciencia de un Dios que se buscó su corazón para vivir allí, porque aunque los cielos de los cielos no pueden contenerle, Él buscó ese pedacito de su corazón para vivir en Él, para morar allí, pero desde allí gobernar, desde allí entronarse, desde allí empezar a imponer el reino. El reino está establecido en su corazón, el reino está establecido en mi corazón. Cuando yo hablo y cuando usted habla, el reino está siendo expandido, porque el reino está siendo manifestado. Tito 1:15. Tito 1:15. Vamos a ir directamente a Biblia. Y me encanta cuando nos podemos meter en la Escritura. Para mí esta es la parte más importante del servicio. Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Wow. Ahí podríamos cerrar el servicio. Ahí podríamos decir ya, predicado, listo. Todas las cosas son puras para los puros. Me pregunto, ¿quiénes son los puros? ¿A quién se refiere la Biblia con los puros? ¿A los que oran 12 horas al día? ¿A los que no dan diezmo sino el 90% de su salario? ¿Lo purifica usted dar el diezmo? ¿Lo purifica usted la oración? ¿Lo purifica usted un ayuno? Si a usted lo purifica un ayuno, o a mí me pudiera purificar un ayuno, entonces pongámonos a ayunar, vivamos en constante ayuno. Entremos raquíticos en carne al reino, porque entraremos fortalecidos en el espíritu. Eso, si lográramos nosotros poner un gramo, un solo gramo de purificación en nuestra vida, pero no nos hablemos mentiras, no caigamos en mentiras. Nadie puede purificarse un gramo por nada de lo que haga. Si a mí me purificara dar alimento a los pobres, pues trabajaría para dar alimento a los pobres y sería cada vez más puro. Si a mí me purificara cualquier obra que pudiera yo hacer, estaría haciendo obras a diestra y siniestra, porque estaría alcanzando pureza, y esta palabra me estaría alcanzando a mí más todavía. Todas las cosas son puras para los puros. Pero la verdad es, la bella verdad, la triste verdad, la única verdad es que nada puede hacer el hombre para purificarse a sí mismo. Debe vivir en la pureza y la santidad que le dio el Espíritu. Eso es otra cosa. Pero es una pureza y una santidad que le fue dada. No es que la alcanzó. Nosotros no podemos alcanzar esa pureza ni esa santidad. Esto hay que reconocerlo. Dice, todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos. ¿Cómo? Corrompidos e incrédulos. ¿Qué es los incrédulos? Hay varios tipos de incrédulos. En el mundo está la mayoría de ellos. Pero quiero decirle que en la religión hay un buen número de incrédulos que todavía no creen haber sido alcanzados limpios, completamente limpios, purificados, santificados, glorificados por la sangre del Cordero. A ellos les corresponde un mayor nivel de responsabilidad, porque al que más se le da, más se le demanda. O
No es eso lo que enseña la Escritura. Cuando somos alcanzados, una de dos, o nuestra conciencia es alcanzada, o allí todavía falta algo. Y eso que falta es que la conciencia sea alcanzada. Ponga cuidado a su conciencia. La concepción, la idea, la conciencia que tenemos de nosotros mismos va a marcar el resultado de lo que alcancemos, de lo que podamos nosotros hacer. Yo debo recordar que Jesús dijo, esto y más haréis en mi nombre, si en verdad sois mis discípulos. Pero la conciencia del religioso se niega a ser discipulada por la gracia. La conciencia del religioso se niega a ser discipulada por la sangre del Cordero, que limpia y quita el pecado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Perfectos para siempre. ¿Perfectos para cuándo? Para siempre. ¿Cómo los hizo? Perfectos. A los santificados. Todavía el religioso no ha podido entender eso. Todavía el religioso no vive en la conciencia limpia, sino que para el religioso es necesario venir todos los días a postrarse delante del Señor, siendo que lo tiene dentro, a postrarse delante del Señor para decirle, perdóname, pequé ayer, pensé mal, perdóname, pequé ayer, hice esto, perdóname. No hay una conciencia de pecado, no hay una conciencia de 7 veces cae el justo y sin dejar de ser justo vuelve a levantarse. No está la conciencia del poder de la sangre. Aquel se cree más poderoso que la sangre del Cordero. Aquel se cree que sus obras van a alcanzar más de lo que pudo alcanzar la sangre del Cordero para él. Eso es una blasfemia. Hay que ponerlo tal cual es, con todas sus letras y con todo lujo de detalles, sin callarnos un solo ápice. Eso es blasfemia, eso es pisotear la sangre del Cordero. Pero hay algo que es claro. Tal como usted se piensa, así lo percibe el mundo. Es un modelo que nos dejaron ver claramente 10 de los 12 espías que fueron a reconocer la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Josué y Caleb vinieron con un informe por lo demás esperanzador, un informe que empoderaba, un informe que decía, vamos, y ellos dijeron, esa tierra es tierra que fluye leche y miel, allí los racimos de uvas se tienen que cargar entre 2 hombres, es una tierra abundante, rica, poderosa, la vamos a conquistar. Y 10 de los 12 espías, llegaron diciendo, esa tierra es tierra que come a sus moradores. Allí hay unos gigantes. Nosotros éramos como grillos y ellos nos veían también como grillos. De la magnitud que usted vea las cosas que están enfrente, va a depender la respuesta que usted tiene para ellas. ¿Sabe qué hacen los grillos? Muy poco alcanzan. Langostas. Pero así lo van a ver los demás. Ese es el grave problema. Así lo van a ver los demás. La tarea en el campo del alma, en la mayoría de personas, está a medio camino. Pero si en el campo del alma está a medio camino, es porque en el campo de la conciencia todavía está en el quizá 1%. Y sin embargo, cuando podamos acelerar el trabajo a nivel conciencia, vamos a acelerar, pero con un acelerador a fondo, el trabajo a nivel alma. Una vez que nuestra conciencia sea alcanzada por la sangre del nuevo pacto, entonces nuestra alma va a avanzar a unos niveles impresionantes. Porque es en la conciencia donde está la principal talanquera, el principal obstáculo, la principal fortaleza que debemos penetrar para poder empezar a vivir una vida que está al nivel de donde Dios quiere que vivamos. La vida del Hijo. La vida del Hijo. Desde el Edén hasta esta hora, Dios ha querido para nosotros una vida plena, una vida buena, una vida correcta. A Adán le fueron dadas todas las bendiciones y las desperdició. Y empezó una serie de camino el Señor para con el hombre, en el que siempre le daba y le daba y le daba la oportunidad de alcanzar más, pero el hombre siempre ha salido fallido, porque su conciencia no ha estado alineada al poder de Dios.
El hombre siempre ha fallado miserablemente porque su conciencia no ha cooperado, no ha colaborado. Tener en nosotros una conciencia de divinidad, saber y enterarnos lo que dice la Escritura, que hemos sido participantes de su naturaleza divina, nos va a permitir vivir una vida más tranquila, más segura, más robusta. ¿O será Jesús mentiroso cuando dijo: yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia? Es decir, yo dejo la pregunta allí para quien quiera responderla. ¿Es mentiroso? ¿Está predicando quizá Jesús es el precursor del evangelio de la prosperidad? ¿He venido para que tengas vida y la tengan en abundancia? ¿A qué abundancia se refiere? ¿Hay una sola abundancia o es abundancia integral? ¿O es abundancia concreta? Que usted viva intensamente, que disfrute la vida intensamente, que no tenga ese cúmulo de preocupaciones que hoy hay en la gente del mundo, en los religiosos y, por qué no decirlo también, en algunos de los hijos de Dios que aún tienen su conciencia permeada de muchas cosas. Es necesario, amados, que apaguemos un poquito el ruido de afuera para poder empezar a escuchar la voz de Dios y cómo Dios le habla a nuestra conciencia. Cómo Dios le puede decir a nuestra conciencia: con amor eterno te he amado, por tanto te extendí mi misericordia. Esa voz dice hoy: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Esa voz dice hoy: nada de lo que haya afuera te podrá dañar. Así como estuve con Moisés, estaré contigo todos los días de tu vida. Esa voz dice hoy: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Esa voz dice hoy: en mis llagas fuiste vosotros sanados. Esa voz dice hoy: no heredaré para vosotros la enfermedad que le di a Egipto, porque vosotros sois mis hijos. Esa voz dice hoy: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Esa voz dice hoy: amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud en todo, así como prospera tu alma. Esa voz dice eso y más. Pero esa voz tiene que alcanzar la conciencia. Usted verá a quién escucha, pero esta sigue siendo la misma pelea del Edén, cuando la serpiente, siendo más astuta, apareció allí por el Edén y dijo: así que Dios dijo. Esa voz hoy está encarnada, la voz que se escuchó en el Edén, y sé que voy a soltar algo muy fuerte, pero lo digo con todo el sentido de responsabilidad. La voz que escuchó en el Edén, de la serpiente que era más astuta, la trae hoy y la encarna la religión, que le dice: usted todavía no es, usted todavía no es, a usted le falta. Así que Dios dijo, así que Dios dijo, así que Dios dijo que usted es hijo, así que Dios dijo que usted ya alcanzó, así que Dios dijo que usted ya puede, así que Dios dijo que usted porta un tesoro, así que Dios dijo eso. No, mi querido, a usted le falta, a usted le falta. Usted todavía está insuficiente, usted todavía es impuro, usted todavía es inmundo, a usted todavía falta postrarse, venir a un altar, llorar, sacar moco y baba para que pueda ser perdonado. Todavía le falta, la sangre del cordero no ha sido suficiente, porque usted tiene que hacer todavía mucho más. Eso dice la religión y es una blasfemia completa. ¿Cuál es el pensamiento predominante en cada uno de nosotros? ¿Cuál es el pensamiento que gobierna nuestras actividades diarias? Sus actos, lo que usted dice, lo que usted hace, cómo se mueve, cómo opera. Es: todavía tengo que darle un poquito más de comida a los pobres para ver si alcanzo poder abrir la puerta. ¿Cuál es el pensamiento? ¿Voy a tocar el borde de su manto para ser sano? ¿O el pensamiento es: ya fui sano, en su llaga fui sano? Porque una cosa es tocar el borde del manto de Jesús para una mujer que venía precedida de una enfermedad tremenda, y otra cosa es saber que ya fui alcanzado por la sanidad. Tengo que hacer algo. ¿Cómo pago por lo que Dios hizo por mí? ¿Es el pensamiento que permea su mente o es: vivo en la fe del Hijo? Vivo en la fe del Hijo, que me amó y se entregó a sí mismo por mí, por los pecados. La pregunta es: ¿entiendo lo que pasó en la cruz? ¿Entiendo lo que significa salvación? ¿Lo entiendo? ¿Qué es salvación? ¿Qué concepto tengo de la salvación? ¿Cómo en mi conciencia entiendo la salvación? ¿Qué es para Pedro González? ¿Qué es para
María o Juliana, la salvación. ¿Qué es? ¿Cómo opera? Cuando digo soy salvo, ¿a qué me refiero? Eso tiene que meterse en su conciencia, eso tiene que permear su conciencia, tiene que lavar su conciencia. Fui salvo en sus llagas, fui salvo, fui sano. El Dios de la creación, el Dios altísimo, el único y verdadero Dios, aquel que lo creó todo con su palabra, aquel que sostiene el sol y la luna con su palabra, aquel que le puso límites a los mares, aquel que puso las lumbreras en el firmamento, aquel que hace posible que una mujer pueda engendrar y que en su vientre crezca vida, aquel que le da código genético a la semilla para que la semilla produzca de su propio género, ese Dios perfecto, ese Dios que tiene todo regulado por leyes que ya están inscritas en los códigos de cada cosa creada. Ese Dios le ha dicho de usted que usted es su hijo. Ese Dios lo engendró, ese Dios lo puso a vivir, ese Dios le dio nueva vida en el Espíritu. Ese Dios está hoy habitando en usted. Y nacen más preguntas, obligatoriamente nacen más preguntas. ¿Cuál es el propósito de que usted y yo hubiéramos sido alcanzados? Que alardeemos de nuestra salvación, que digamos que yo soy hijo. Ese Dios fue el que nos engendró. Porque recuerden que usted y yo no somos engendrados por voluntad de hombre, ni por voluntad humana, ni por carne y sangre. Somos engendrados de Dios. Está en su escritura, está en su Biblia. Pero ¿cuál es el propósito de eso? Es que ahora yo soy hijo de Dios, a mí Dios me habita ya, y yo estoy por encima del bien y del mal, y lo mío es... ¿Para qué ocurrió eso? Hay un para qué, hay un propósito. Y ese propósito sigue metiéndose en nuestra cabeza y tiene que ser el rector, el conductor y el inspirador de cada uno de nuestros actos. El propósito es dar a conocer a Dios como Padre, porque si Él se hizo su Padre, es para que usted lo pregone a los cuatro vientos, es para que usted no lo alardee, sino que lo pregone, lo predique, diga que Dios quiere ser el Padre de aquel también. Entiendo entonces el propósito de haber sido alcanzado, de haber sido conocido, de haber sido llamado, predestinado, justificado, santificado y glorificado. Todo eso es usted y yo. Pero nuestra conciencia todavía se mueve en la insuficiencia. Tenemos más conciencia de enfermedad que de sanidad. Y entonces, yo le quiero decir algo. La conciencia es un sitio donde usted vive. Es una presencia donde usted vive. Es un estado mental donde usted vive. Aquel que tiene más conciencia de enfermedad vivirá enfermo, declarará enfermedad y vivirá enfermo. Aquel que tiene más conciencia de pobreza vivirá en pobreza, declarará pobreza y estará en pobreza. Aquel que tiene conciencia de tristeza, aquel que tiene conciencia de pecado, vive allí. Ese es un rincón donde él se ha metido. Es un sitio que se ha buscado para vivir. Esto es como el que decide vivir debajo de un puente, pudiendo vivir en la casa de su padre, que puede ser millonario, por un problema de conciencia, por un problema de vivir pegado. Yo conozco de primera mano personas que son de una muy buena familia, que desecharon todo lo que se les dio allí. Es la parábola del hijo pródigo. Desecharon todo lo que se les dio allí y se fueron a vivir afuera, pudiendo vivir en la casa de mi padre, por un problema de conciencia, de rebeldía si se quiere, pero para otros por un problema de desconocimiento. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Entonces mi conciencia debe ser completamente alcanzada por la verdad,
debe ser alcanzada por esa verdad que me dice que yo soy habitado, que soy su hijo. Por el propósito que tuvo Dios para morir, Jesús para morir en la cruz, siendo hombre. Y recuerdo que la Escritura dice que él, por el gozo que tenía, fue gustosamente a la cruz. El gozo que tenía. ¿Cuál era el gozo? Usted y yo, ponga su nombre ahí. Cuando dice el gozo, ponga ahí el nombre de suyo. Porque lo tenía usted y a mí en mente cuando fue a la cruz. ¿Para qué? Para que nos vayamos al cielo cuando nos moramos, ¿verdad? No. Esa es una parte del asunto. Bonita, buena, necesaria si se quiere, pero ese no es el todo. Y le voy a hacer algo más crudo si se quiere. Usted y yo ya vivimos en el cielo. Ya vivimos en el cielo. Diferente si no se quiere enterar. Pero si no se entera no es porque la Biblia no se lo diga, es porque usted no quiere enterarse, porque a usted le es difícil creer eso. Romper con el paradigma de la religión, romper con todo lo que le han enseñado hasta ahora, que es aquello que niega su naturaleza, que niega su posición, que niega lo que usted puede en Cristo y le dice que usted no puede porque todavía le falta. Pero usted y yo claramente, según Efesios, estamos viviendo hoy en el tercer cielo, sentados juntamente con Él y gobernando. ¿O no dijo Jesús? Jesús, no yo. El reino de los cielos está entre vosotros. Es decir, que usted y yo vivimos en el cielo y el cielo vive aquí. Pero si no está en la conciencia, seguiremos pegados a la tierra, pensando que esto es lo mejor que tenemos. No seremos conscientes de la verdadera posición que tenemos. ¿Por qué? Porque la conciencia seguirá contaminada. Dice la Escritura, todas las cosas son puras para los puros. Es un problema de conciencia. Si usted se considera puro, usted empezará a tener otra óptica de las cosas, otra visión, otra panorámica. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas, diría contaminadas, corrompidas. ¿Sabe lo que es corrompido? A punto de desintegrarse. Profesan conocer a Dios. Escuche, porque esto es certero. Profesan conocer a Dios. Yo conozco a Dios, dicen algunos, como los demonios. A Cristo conozco y a Pablo también, pero ¿ustedes quiénes son? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Por qué? Porque profesan conocer a un Dios que los perdonó, pero siguen pidiendo perdón todos los días. Profesan conocer a un Dios que envió a su Hijo para morir, para dar una liberación, pero siguen atados a maldiciones generacionales, siguen en guerra con el diablo, siguen tratando de alcanzar por sus propios medios y no aceptan la verdad, y es que toda bendición nos fue dada en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Siendo abominables y rebeldes. ¿Rebeldes a qué? A la verdad que es en Cristo. A la verdad que es en Cristo. Y todavía siguen esclavos. Esclavos. De dogmas, de doctrinas, de religiones, de presbiterios, de denominaciones, de modelos humanos que nada tienen que ver con la verdad que es hoy presente en nosotros, Cristo Jesús como el Hijo. Reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, para ellos ninguna obra todavía alcanza, porque todavía la religión le dice, un poquito más, algo más le falta. Entonces, cuando una persona diezma, ora, perdona, da comida a los pobres, mantiene a la viuda, hace obras de buena caridad, acompaña, y algo le sale mal, la religión le dice, sí, todavía le falta. Él jamás entenderá que allí hay una oportunidad para manifestar la gloria de Dios. No, él entenderá que está todavía bajo maldición, todavía le falta. No es suficiente, todo lo que ha hecho todavía no es suficiente. Usted y yo no necesitamos hacer nada para poder alcanzar la libertad, la conciencia limpia que nos permite solamente la sangre del Cordero. No necesitamos hacer nada más. ¿Qué se debe hacer? Meternos en la conciencia de Dios. ¿Para qué sirve mi fe?
¿Para qué sirve? Para que yo pueda dármela delante de los demás, para que pueda alardear, o me libra de algo, o me da algo. Mi fe. Si nos atenemos a lo que dice la Escritura, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, entremos en materia. La convicción de lo que no se ve. Usted quiere alcanzar algo, ¿y qué hacen normalmente las personas cuando quieren alcanzar algo? Se ponen a pedir por eso. Claman a Dios. Claman a Dios. Pero pastor, si es que ahí dice, clama a mí y yo te responderé. Es que ya respondió. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Ya respondió. Él ya nos enseñó. Resulta, ¿cómo nos enseñó? Porque ahora el Espíritu Santo vive en nosotros. El Espíritu Santo tiene toda la información. Él os llevará a toda verdad y justicia. Ya tiene toda la información. Ya está aquí. Por eso dice, ya no tiene necesidad de que nadie os enseñe. Cuando dice nadie se refiere a la ley. Nadie os enseñe. Porque la ley es instrucción y enseñanza, guía. Ya no hay necesidad de que nadie nos enseñe. Porque Él tiene toda la información y está en nosotros. Entonces, no tenemos algo, queremos alcanzar algo y ahora empezamos a clamar por eso. Conciencia. Cuando usted tiene la conciencia de que ya lo tiene, de que todas las bendiciones le fueron dadas, usted ahora vive en ese lugar. Usted ahora ya habita allí, en el lo tengo. ¿O no es Cristo aquel que todo lo llena en todo? Usted ahora vive allí, lo tengo. Solo lo que tiene que hacer es manifestarlo aquí. Porque usted en el Espíritu ya lo alcanzó, ya lo vivió, ya lo vio, ya lo tiene. Ahora se requiere que venga aquí. Pero solamente ocurrirá cuando en su conciencia usted ya sabe que lo alcanzó. Cuando en su conciencia usted ya sabe que lo alcanzó, ahora eso se hace manifiesto ahí. ¿Cómo? Es el gran misterio. Pero ¿de qué va a pasar? Va a pasar. Porque su conciencia lo va a traer. Su conciencia lo va a llamar. Su conciencia lo va a hacer manifiesto. Llamando las cosas que no son como si fueran. Adán, venga aquí. Adán, le voy a traer un animal. Hasta ahora ese animal no tiene nombre. Pero Adán, te tengo noticias. Tú le vas a poner el nombre a ese animal. Traigan el animal. Ahí está el animal. ¿Cómo se llama? Jirafa. Listo. Hasta ahora, eso, a lo que Adán llamó jirafa, se llama jirafa. No era una jirafa, lo hizo jirafa, le desató la naturaleza y está entre nosotros como jirafa. Pedro. Yo, Pedro. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que dijiste que querías? Oh, quiero X, Y, ok. Pedro, vas a llamar a eso. Lo vas a llamar. Le vas a dar nombre. Lo vas a definir y lo vas a llamar a materia. Lo vas a llamar a existencia. Porque por la fe entendemos haber sido hecho lo que se ve de lo que no se ve. Abraham, venga. Salga de la casita, papito, lo voy a sacar. Le he hecho una promesa hoy. Usted va a ser padre de muchas gentes, de numerosos pueblos. ¿Cómo será eso, Señor? Yo estoy ya viejo, ahí medio acabado, yo no tengo, estoy parafraseando la Biblia, yo no tengo ya mucha fuerza. ¿Cómo será eso? Mi esposa es estéril. Venga, lo voy a sacar. ¿Sí puede ver las estrellas? Visión. ¿Sí puede ver las estrellas? Visión. Sí las veo. Ok. ¿Las pueden contar? No. Así mismo va a ser sus generaciones. Venga, no es lo suficiente, lo voy a llevar allí. Papito, ¿qué ve eso? ¿Cómo se llama? El mar. Ok. ¿Puede contar la arena del mar? No, bonita y todo, pero no se puede contar. Ok. Así van a ser sus generaciones. Visión. La fe que no te envisiona, la fe que no te empodera, no te sirve para nada. La fe que te hace someterte, la fe que te hace simplemente imposibilitado, la fe que te dice que no eres capaz, es una fe que no funciona para nada. La fe que le fue a Abraham, y dice la Escritura que esa fe nos fue a nosotros también, la fe que le fue a Abraham
le sirvió para que viera. La fe que usted ve en todo el capítulo de Hebreos 11 sirve para que vea. Pero a usted quizá la religión le ha dicho que debe tener una fe ciega. La fe ciega no sirve para nada. La fe ciega sirve para que usted siga ciego. Y no más que eso. Hechos 10:15. Hechos 10:15. Vamos a ponerle ya tapa a este tema y cerramos, porque cuando usted logre encontrar la verdad en su conciencia, cuando usted logre romper en su conciencia las cadenas de la esclavitud, las cadenas de la religión, las cadenas del pecado, ahora sí será libre, ahora podrá volar y ahora podrá hacer todas las cosas que Cristo nos capacitó para hacer. Esto y más haré en mi nombre. Hechos 10:15. Volvió la voz a él la segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Cómo es posible que a usted y a mí la religión nos quiera seguir llamando comunes cuando Dios nos hizo limpios? ¿Cómo es posible que a usted y a mí la religión nos quiera seguir llamando pecadores y que nos censuren por decir que ya no somos tales? Esto es un mensaje para Pedro, que vio el lienzo bajar con los animales, que escuchó la voz que le dijo mata y come, y Pedro en la religión todavía, sin haber entendido de qué se trataba, le dijo: no, Señor, porque nunca nada inmundo ni común ha entrado en mi boca. Hey, lo que yo he limpiado no lo llames tú común. Después le manda 3 personas directo a la casa de Cornelio, vienen y le tocan la puerta, le dice: ¿sabe qué? Cornelio me ha llamado a buscarlo, nos ha mandado a buscarlo porque tú le has aparecido a Cornelio en sueños y ahora él quiere que tú vayas. Pedro le cayó el 20 y dijo: oh, así que el Señor también alcanzó a los gentiles. Lo que yo limpié, dice el Señor, no lo llames tú común o inmundo. A ti y a mí no nos pueden llamar inmundos, no nos pueden llamar pecadores, no nos pueden llamar comunes. ¿Por qué? Porque Él lo limpió. Mi pregunta vuelve a ser recalcitrante y tengo que ser repetitivo con esto. ¿Está limpia tu conciencia? ¿Está limpia tu conciencia? ¿Tienes la conciencia de lo que te habita? ¿Tienes la conciencia de dónde estás tú hoy plantado, posicionado? ¿Tienes la conciencia de para qué fuiste posicionado ahí? ¿De qué es lo que está pasando contigo? ¿O simplemente todavía estás esperando a guardar días de reposo, a hacer cosas que vienen ahí estipuladas en la ley, a hacer para merecer? ¿De qué se trata? Romanos 14:14. Qué tremendo cuando la escritura es la que se abre delante de nosotros y nos deja saber y conocer la verdad. Romanos 14:14. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Para él lo es. ¿Tu vida está salpicada de tristeza? Porque tu mente está salpicada de tristeza. Para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Tu vida estará salpicada de pobreza si sigues en tu mente admitiendo la conciencia de pobreza. Tu vida estará salpicada de enfermedad si sigues admitiendo en tu mente la condición de enfermedad. ¿Dónde vives hoy? ¿Dónde estás viviendo hoy? ¿En la pobreza? La pobreza primero se da en la mente y luego se manifiesta. La riqueza primero se da en la mente y luego se manifiesta. La bendición primero se da en la mente y luego se manifiesta, en la conciencia. Y luego se manifiesta. La tristeza primero se da en la conciencia y luego se manifiesta. La libertad primero en la conciencia y luego se manifiesta. La paz primero en la conciencia y luego se manifiesta. Todo aquello que tú vives en tu conciencia será manifiesto afuera. Por eso, si lo que estás viviendo hoy no te gusta, limpia tu conciencia. Entiende que la sangre del Cordero fue suficiente para limpiarla completo y que ahora tú tienes derecho legal a un mejor nivel de vida que se opera desde la conciencia. Ponle cuidado a tu conciencia. Porque el problema está allí. Romanos 8:1-4. Para terminar, le prometo que ahora sí termino. Aquí yo había terminado hace rato. Romanos 8:1-4. Ahora pues, ninguna condenación hay
para los que están en Cristo. Quítele el dedo a aquel que lo acusa, pero con esa espada filosa, aguda, cortante, eficaz, más cortante que espada de dos filos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu gobierna la conciencia cuando la conciencia se deja, cuando la conciencia entendió la limpieza. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible, ¿cómo era? Imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la muerte, en la carne, perdón, para que la justicia de la ley se cumpliese, ¿dónde? En nosotros, léalo ahí, en nosotros, léalo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, está cumplida, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Sabemos que esto va a morir, sabemos que esto va a perecer, sabemos que esto está afectado al pecado, sí, pero es que eso no somos nosotros. Este es nada más que un vehículo para que su espíritu se mueva y trascienda, sino conforme al espíritu. No andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. A usted, su conciencia, la conciencia no debe gobernar desde la carne, la conciencia gobierna desde el espíritu. Si pretendemos vivir en términos de conciencia desde la carne, pues seguiremos siendo o sintiéndonos impuros, inmundos, insuficientes. Todavía no se puede, todavía no he llegado, me falta otro poquito. Tengo que dar más, tengo que hacer más para poder ser alcanzado. Pero eso es mientras la conciencia no esté en plena operación de lo que es el poder de la sangre del Cordero sobre la conciencia. Entonces, amados, la fe que alcanza victoria es una fe que opera desde la conciencia. La fe que alcanza victoria opera desde la conciencia. Si no hay una conciencia limpia, la fe seguirá siendo insuficiente. Al haber una conciencia limpia, la fe tiene todo el camino para desplegar y llamar las cosas que no son como si fueran, para darle vida a aquello que aún no es, pero que será. Ahora que será en lo manifiesto, ahora que será en la carne, ahora que será en lo terreno, en lo físico, en lo material. Pero usted ya lo vio aquí, usted ya lo vivió porque en su espíritu ya usted vivió todo, porque el espíritu le da toda la información. Se trata, en resumidas cuentas, según dice Romanos 8.1.4, de no aceptar ninguna condenación. Romanos 8.1, perdón, de no aceptar ninguna condenación. O se trata de entender que no obramos bajo condenación, para condenación, porque nos movemos en el espíritu. En nosotros la carne ya no opera. Es un vínculo, es un vehículo, es algo que nos permite movilizarnos. Pero aprender a vivir en el espíritu lo liberará, lo llevará a otro nivel de conciencia, y en esa conciencia usted es portador del gran yo soy. Del gran yo soy. Usted es portador del gran yo soy. ¿Sabe lo que ocurrió cuando venía el séquito de soldados de la guardia a hacer preso a Jesús? Preguntaron: ¿quién de vosotros es Jesús? Y él se pone enfrente de ellos y les dice esta frase, estas dos palabras: yo soy. Retrocedieron y cayeron ante el poder del yo soy. El yo soy, el poder del yo soy, lo habita usted ahora, lo habita usted hoy. Cuando usted se arrodilla, se mete en oración y pregunta: Señor, ¿qué pasa? ¿Dónde está mi sanidad? Él le dice: yo soy. Señor, ¿dónde están los recursos que necesito para? Él le dice: yo soy. ¿Dónde está el poder de mi fe? Yo soy, yo soy, yo soy. Permita que Él hoy conteste a su oído con la misma frase
que tumbó a esos de la guardia que venían por él, con la misma frase que le fue dada a Faraón cuando preguntó quién es el Dios que te envía, yo soy, con la misma frase que le fue dada al pueblo de Israel cuando preguntaron cuál es el Dios que te ha enviado a liberarnos, yo soy, con la misma frase que le fue dada a Pablo cuando cayó porque la luz lo cegó y preguntó, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, yo soy Cristo, aquel a quien tú persigues, yo soy. Permita que hoy esa voz usted la oiga, se instale en su conciencia y pueda ser repetida desde aquí hacia afuera. Usted es la habitación del gran yo soy. Usted es el vehículo operativo del gran yo soy aquí en la tierra. Permita que ese poder empiece a operar a partir de hoy, desde usted, desde su boca, desde su espíritu, desde su conciencia. Ponga cuidado a su conciencia. Toda cabeza abajo, todo ojo cerrado, vamos a orar. Gracias, Padre, te damos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Padre bendito, gracias por esta nueva conciencia, por esta limpia conciencia. Gracias porque ahora nos proponemos vivir en la conciencia de lo consumado, vivir en la conciencia del poder del gran yo soy, vivir en la conciencia de lo que ya nos ha sido dado, vivir en la conciencia de todo lo tengo, todo lo puedo. Vivir en la conciencia de una vida abundante que fue conquistada para nosotros por Cristo Jesús con su venida, con su entrega en la cruz, con su muerte, su sepultura y su resurrección. Gracias, Padre, porque nos permite, Señor, vivir en un nivel de conciencia distinto. Y hoy, Señor, cortamos todo vínculo con la religión, con la incapacidad, con la imposibilidad, con la tristeza, la pobreza y la enfermedad. Hoy declaramos en el nombre poderoso del Señor que nada nos ata, que somos libres verdaderamente porque nuestra conciencia está limpia y hoy entendemos que nadie puede llamar inmundo lo que tú has limpiado. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Amén, amén y amén. Si le place, den ese aplauso fuerte al Señor y diga gracias, Padre, porque hoy es el día de mi liberación en Cristo Jesús. Un abrazo para todos mis hermanos. Tengan un feliz fin de semana. Quisiéramos haber podido celebrar de alguna manera más personal con ustedes, pero ya vendrá la oportunidad. Quizá el día no es hoy como se anticipó ayer, pero ya se hizo así. Vamos para adelante. Los espero el próximo domingo 12:30 en la Embajada del Reino, 3600 Sur Clarkson Street, en Inglewood, Colorado 80113. A todos los que están en Facebook, gracias por su compañía también. Compartan este mensaje para que muchos sean alcanzados y nos estamos en contacto durante la semana. Buen día.